La noche en que nombraron a mi esposo director general, me entregó los papeles del divorcio en plena cena de celebración. Mi suegra se reía, sin ocultar su regocijo. Firmé tranquilamente todos los documentos, pero entonces vibró mi teléfono. Era el número de mi padre, con quien no había hablado en 4 años. Aguanta, no estás sola. Y comprendí que un general de división retirado no perdona a quienes lastiman a su hija. Hace 20 años, Valentina Herrera, una joven analista financiera con un título cuya tinta apenas se había secado, se enamoró de la cosa más peligrosa del mundo, el potencial ajeno, la imagen de un futuro que aún no existía y que ella misma tendría que construir con sus propias manos. Mateo Garza apareció en su vida junto con un taller alquilado en las afueras de Monterrey y 3 créditos vencidos. Tenía ambiciones de miles de millones, pero la cartera vacía. Hablaba de componentes para la industria automotriz como otros hablan de viajes a Marte, con la misma fe ardiente y la misma dichosa ignorancia de la realidad que a veces caracteriza a las personas que nunca han pagado sus propias cuentas. Para él, los números eran algo así como el clima. Sabía que existían, pero no consideraba necesario prestarles atención, asumiendo que alguien más se ocuparía de esa aburrida materia. ¿Te das cuenta de que con este flujo de efectivo van a quebrar en 6 meses? Le preguntó ella en su tercera cita, examinando los papeles que él había traído en lugar de flores. Su mente analítica ya estaba trazando esquemas de rescate, aunque aún no había consentido en aplicarlos. Por eso mismo te necesito a ti, respondió él con la sonrisa de un hombre acostumbrado a conseguir todo lo que pide. Y esa sonrisa, en ese entonces, le pareció encantadora, no calculadora. Y ella no confió en él, sino en sí misma. Creyó que podría moldear algo real a partir de ese caos, que su mente analítica encontraría aquí la aplicación que no le daba el tedioso trabajo en una firma de auditoría, donde su talento se ahogaba en la rutina de informes ajenos. Buscaba lo opuesto a su padre, un general del ejército, un hombre de protocolos y reglamentos para quien el mundo se dividía en categorías claras de lo permitido y lo prohibido, y encontró a Mateo, libre de todo, incluyendo el sentido común y la educación financiera. Los primeros 5 años de matrimonio, trabajó en 2 empleos. No se quejó, no exigió reconocimiento. El amor verdadero no necesita gratitud, se decía a sí misma. De día, trabajaba en la oficina de la empresa de auditoría, donde la ascendían y elogiaban. De noche, en la empresa de su esposo, donde su trabajo permanecía invisible. Mientras Mateo dormía, extendido en la cama con la serenidad de un hombre que ha delegado todas sus preocupaciones en hombros ajenos, Valentina cuadraba balances que se negaban a coincidir, redactaba protocolos de reducción de gastos, verificando cada cifra hasta el último centavo. Construyó los modelos financieros que convencieron a Banorte de otorgar el primer crédito de 100 millones de pesos. Se decía a sí misma que ser el cimiento era un papel digno, que los cimientos deben permanecer invisibles. De lo contrario, ¿qué clase de cimientos serían? Se decía que era temporal, que su contribución sería reconocida cuando la empresa se consolidara. No fue reconocida ni en 1 año, ni en 5, ni en 10. Cuando Mateo recibió el premio, líder industrial del norte, de la revista Expansión, se paró en el escenario, bañado por la luz de los reflectores, y agradeció a sus padres, a sus mentores, a sus compañeros del club de caza, incluso al chofer que lo llevaba a las negociaciones. El discurso, que Valentina había escrito y ensayado con él, practicando cada pausa y cada gesto de humildad, sonó magnífico. El público aplaudió. Los periodistas tomaban notas febrilmente. Su nombre no se mencionó ni una sola vez. Vale, es que esto es branding, le explicó de camino a casa, sin apartar la vista de la carretera, y sus manos en el volante le parecieron ajenas, desconocidas. Los inversionistas necesitan la imagen de un genio solitario. Mencionar a mi esposa confundiría al mercado, daría la impresión de que detrás de mis decisiones hay alguien más. Detrás de tus decisiones ya hay alguien más. Su voz apenas llegó hasta él. No compliques las cosas, Valentina, eres una mujer inteligente. Ella se tragó esa explicación junto con la cena que ella misma había preparado mientras él recibía llamadas de felicitación, y siguió trabajando. Pero algo se rompió esa noche, y con cada año la grieta se hizo más ancha, alimentada por pequeñas humillaciones que la familia Garza le dispensaba con la generosidad de los vencedores, seguros de su impunidad. Su suegra, doña Alma Villarreal, viuda del director de una paraestatal que se enriqueció en los 90 con las privatizaciones y que aprendió a ver a las personas como recursos, nunca permitió que Valentina olvidara que la habían sacado de una familia sencilla. Criticaba la forma en que ponía la mesa en las comidas familiares, aunque ella misma no distinguía un tenedor de pescado de uno de ensalada. Le pedía que resolviera una auditoría del SAT sobre su herencia,
llamando al trabajo de meses con documentos, un trabajito aburrido con papeles, que daba pena encargarle a verdaderos especialistas. La ignoraba en las fiestas, mirándola como se mira un mueble cómodo, útil para tener a mano, pero indigno de la atención de los invitados. Hace 7 años, Valentina comenzó a construir una vida paralela de la que nadie en la familia Garza sabía nada. Bajo su apellido de soltera, Herrera, consiguió un puesto como consultora principal en Anticrisis México, un grupo de la Ciudad de México especializado en peritaje judicial y detección de fraude corporativo. Trabajaba de forma remota a través de un servidor encriptado, por las noches y las madrugadas, mientras la familia Garza creía que estaba planeando cenas de beneficencia o eligiendo flores para la próxima recepción. Estudiaba los esquemas de desvío de activos, la falsificación de informes, la manipulación de impuestos, precisamente los mismos esquemas que utilizaba su esposo, aunque en ese momento ella aún no sabía cuán profundo estaba metido. Era su seguro para un día lluvioso y una venganza silenciosa por años de invisibilidad. Y era el único lugar donde la valoraban por su inteligencia, no por su habilidad para sonreírle a la gente adecuada. Hace 2 años apareció Sofía Luna, 26 años, nueva directora de Relaciones Públicas y Asuntos Gubernamentales, con ojos de venado y la capacidad de mirar a Mateo como él quería que lo mirara todo el mundo. En la posada corporativa de Navidad, Valentina notó esa mirada, admirada, devota, desprovista de toda sombra de duda, y lo comprendió todo antes de que Mateo comenzara a ponerle clave a su teléfono. Sofía no hacía preguntas incómodas sobre la relación deuda-capital, no fruncía el ceño cuando él confundía ingresos con ganancias. Sofía le preguntaba cómo era ser un genio y creía en la respuesta. Valentina era testigo de su mediocridad, un recordatorio viviente de que el gran Mateo Garza necesitaba ayuda para atarse los cordones financieros. Cada vez que miraba a su esposa, veía un espejo en el que no se reflejaba un visionario, sino un hombre incapaz de leer su propio balance general. Y a los testigos, como es costumbre, se les elimina. Hoy, él había decidido hacerlo en público, convirtiendo la humillación en un espectáculo. El salón VIP del restaurante, Cima, en el piso 52 de la Torre KOI, estaba bañado en una luz suave que hacía que los rostros de los invitados parecieran más jóvenes y amables de lo que eran en realidad, y las arrugas y huellas de las noches de insomnio desaparecían como si nunca hubieran existido. 12 miembros del Consejo de Administración estaban sentados a una larga mesa, cubierta con los restos de cabrito y botellas de vino medio vacías, mientras que, tras las ventanas, se extendía el Monterrey nocturno, un sembradío de luces que desde esa altura parecían completamente indefensas y de juguete, sin relación alguna con la vida real. Mateo estaba de pie a la cabeza de la mesa, recibiendo felicitaciones por su nombramiento como director general del Grupo Industrial del Norte, GINSA. Y Valentina veía en su rostro la misma confianza ardiente que 20 años atrás en aquel taller alquilado. Solo que ahora, detrás de esa confianza, se escondía un hombre muy diferente, no un soñador, sino alguien que había decidido que podía permitírselo todo. Queridos amigos, dijo, y su voz se llenó de una solemnidad que ella misma le había ayudado a ensayar frente al espejo, corrigiendo entonaciones y sugiriendo dónde hacer una pausa para mayor efecto. Hoy es un día importante. Un nuevo cargo es una nueva vida. Puso frente a ella un sobregrueso con el logotipo en relieve de un bufete de abogados. Una ola de silencio recorrió el salón, ese silencio especial que se produce en el teatro justo antes del clímax. Los documentos del divorcio y un acuerdo que protegerá los intereses de la empresa. Doña Alma, sentada frente a ella con un vestido de diseñador italiano que se había puesto para la ocasión, sonrió con esa sonrisa particular que Valentina había estudiado durante 18 años y que invariablemente presagiaba el dolor ajeno. Así es la cosa. Algunos olvidan de dónde lo sacaron, dijo la suegra lo suficientemente alto como para que todos los presentes la oyeran. Su voz resonaba con triunfo. A veces es útil recordarles dónde está la puerta. Varias personas rieron, breve y nerviosamente. Es la risa de quienes entienden que el silencio costará más caro. Valentina sintió sus miradas. Es como se mira un accidente por el que pasas en la carretera, con horror, curiosidad y un alivio secreto de que no te haya pasado a ti. Abrió el sobre, tratando de que sus manos no temblaran bajo esas miradas. Las condiciones eran exactamente como las había imaginado. La residencia en las Calzadas, con 3 hipotecas por 80 millones de pesos, no era un regalo, sino un pozo de deudas con pisos de mármol y grifería italiana. Un pago único de 3 millones de pesos, menos del costo del candelabro de su apartamento en la Ciudad de México, que ella misma había elegido. Y 7 páginas de un acuerdo de confidencialidad que le prohibía hablar de los asuntos de la empresa, de las decisiones financieras, de cualquier irregularidad, real o imaginaria.
Un seguro contra todo lo que ella sabía. ¿Aquí?, preguntó ella, recorriendo con la mirada a los presentes, a esas personas a las que había recibido en su casa, para quienes había organizado fiestas y de cuyos hijos recordaba los cumpleaños. ¿Delante de todos? ¿Por qué avergonzarse? Doña Alma se inclinó hacia adelante, y sus ojos brillaron con esa expectación particular que aparece en las personas seguras de la impotencia ajena. Todos somos de casa. Sofía Luna es mucho más adecuada para el papel de esposa del director general. Es joven, hermosa, sabe cómo presentarse. ¿Y tú? ¿Tú qué? Pasar 18 años revolviendo papeles no es algo de lo que se presuma en las recepciones. Valentina sacó un bolígrafo de su bolso, una pluma fuente pesada, con cuerpo de plata pulido por años de contacto. Un regalo de su padre por su graduación, lo único que siempre llevaba consigo. Con esta pluma puedes firmar una sentencia de muerte o un indulto, le había dicho él entonces, entregándole el estuche. Y ella no había entendido esas palabras, tomándolas por una frase bonita. Llevaban 4 años sin hablarse. 4 años desde el día en que lo acusó de paranoia por sus advertencias sobre Mateo, cuando le gritó que intentaba destruir su matrimonio con sus sospechas, cuando eligió a su esposo en lugar de a su padre. Firmó la primera página, la segunda, la tercera. La pluma se deslizaba sobre el papel con facilidad y costumbre, dejando trazos uniformes. ¿Hablas en serio? En la voz de Mateo sonó algo nuevo, parecido al desconcierto de alguien que descubre que el oponente no piensa resistirse. Estaba preparado para lágrimas, para súplicas, para una copa arrojada a la cara, para una escena que podría contar mañana como prueba de su inestabilidad. Había preparado un discurso sobre la histeria de ella para el consejo de administración del día siguiente y, en su lugar, obtuvo a una mujer tranquila que ponía una firma tras otra en silencio. Absolutamente. Doña Alma intercambió una mirada con su hijo, y en esa mirada se vislumbró una sombra, no de miedo todavía, pero sí de algo parecido a la inquietud, a la sensación de que el guión no iba según lo planeado. La víctima debía resistirse, gritar, llorar, darles un motivo para una compasión condescendiente. La víctima debía darles la oportunidad de rematarla pública y elegantemente, con la conciencia de su propia magnanimidad. El consentimiento silencioso rompía el guión, dejando un desagradable sabor a inconcluso. Valentina terminó la última página, dejó la pluma sobre la mesa y se levantó, alisándose el vestido color ciruela madura. Si me permiten, necesito salir un momento. Caminaba por el pasillo, sintiendo como sus piernas la llevaban por sí solas, sin la participación de su mente, que se había desconectado en algún punto entre la quinta y la sexta firma. Se apoyó en el cristal frío. Desde aquí, Monterrey parecía aún más lejano, aún más indiferente a lo que ocurría en el piso 52. La ciudad seguía con su vida, sin saber ni interesarse por su dolor. Sus manos temblaban, y las apretó en puños, clavándose las uñas en las palmas, obligando al temblor a detenerse con un esfuerzo de voluntad. El teléfono en su bolso vibró. El número no estaba guardado, pero lo reconoció al instante. Ciertas combinaciones de dígitos se graban en la memoria para siempre, se arraigan en la conciencia, y ni 4 años de silencio pueden borrarlas. Aguanta, no estás sola. El temblor cesó. Algo dentro de ella, aquello que se había estado encogiendo durante todas esas horas y todos esos años, de repente se enderezó, recuperando una forma que Valentina casi había olvidado. Releyó el mensaje 2, 3 veces, asegurándose de que no era una alucinación de una mente agotada. Luego guardó el teléfono y miró su reflejo en el cristal. Una mujer de 40 años con un vestido color ciruela madura, la espalda recta y unos ojos en los que ya no había miedo, solo expectación. 4 años de silencio. 4 años en los que estuvo segura de que había perdido a su padre para siempre, de que sus palabras sobre la paranoia y la intromisión habían destruido el único vínculo que siempre había sido fiable. Pero él estaba aquí. No la había olvidado. Estaba actuando mientras ella firmaba los documentos. Se dio la vuelta y caminó de regreso al salón VIP. Sus pasos sonaban diferentes, más firmes y seguros. Cuando Valentina entró, las conversaciones cesaron por un instante. Se dirigió a su sitio, se sentó, tomó una copa de vino e hizo un sorbo, sintiendo en la lengua la acidez de un vino caro. Doña Alma la observaba con creciente desconcierto. La víctima se comportaba de manera incorrecta, no lloraba, no pedía piedad. ¿Todo en orden?, preguntó Mateo con un tono en el que no había ni una pizca de preocupación, solo la impaciencia por terminar la noche como un vencedor. Ahora sí, Valentina sonrió. No a él, sino a su suegra, directamente a sus ojos evaluadores, sin desviar la mirada. Era la sonrisa de alguien que oye el retumbar del trueno donde los demás solo ven un cielo despejado.
La sonrisa de quien conoce el final de una historia que aún no se ha contado del todo. No era venganza, para la venganza aún no había llegado el momento. Era anticipación. Sabía algo que ellos no sabían, y ese conocimiento la calentaba por dentro con un calor uniforme y tranquilo. Ya no estaba sola. 18 años le habían enseñado a tener paciencia, y ahora esa paciencia por fin comenzaba a dar frutos. Mateo intentó devolverle el tono festivo a la velada, aceptando felicitaciones, brindando, agradeciendo el apoyo. Doña Alma resplandecía, fingiendo triunfo. Los invitados mantuvieron el juego con sonrisas forzadas, pero se marcharon más rápido de lo habitual. Valentina se despidió la primera, tranquilamente, con una sonrisa, sin una palabra de más. En el ascensor, mientras bajaba del piso 52, releyó el mensaje y comprendió. Su padre no irrumpiría en el restaurante. Estaba preparando un golpe donde realmente duele. Mañana, pasado mañana o cuando se relajaran por completo. La residencia en la colonia Las Calzadas la recibió con una oscuridad y un silencio que, tras el bullicio del restaurante, parecían casi ensordecedores. Valentina no encendió la luz de la sala, sino que subió directamente al segundo piso, al vestidor, donde detrás de un panel falso se ocultaba una pequeña caja fuerte, su seguro personal para el caso que había llegado hoy. La carpeta negra, que ella llamaba para sus adentros el archivo matrimonial, no pesaba más de 1 kilo, pero contenía 18 años de vida, comprimidos en copias de documentos, capturas de pantalla de conversaciones y extractos de cuentas que Mateo creía bien escondidos. Valentina llevó los materiales al despacho de la casa, encendió la computadora e introdujo la contraseña del servidor corporativo de su esposo, el apodo de su primer perro, que él había sido demasiado perezoso para cambiar en todos estos años, a pesar de sus repetidas advertencias sobre seguridad. Las siguientes 3 horas trabajó a base de café y rabia, esa rabia concentrada y particular que no nubla la mente, sino que la afila hasta convertirla en un bisturí quirúrgico. Las empresas fantasmas se alineaban en una cadena, Apex Logistics SADCB en Chipre, a donde iban a parar los pagos por servicios inexistentes, Transportes del Norte SADCB en Apodaca, en cuya dirección, como sabía por su trabajo en anticrisis, solo había un terreno baldío, y que estaba registrada a nombre de una persona fallecida hacía 3 años. Sobornos a funcionarios del ayuntamiento, disfrazados de servicios de consultoría. Esquemas clásicos que ella había estudiado y desenmascarado para otros clientes, ahora la miraban desde la pantalla de su propia computadora. Y entonces encontró la carpeta con los documentos de un contrato gubernamental de defensa. El dictamen de cumplimiento de los requisitos para el contrato del proyecto, Granito, estaba fechado el 12 de noviembre del año pasado. Ese día, ella estaba en Querétaro visitando a su hermana. Conservaba los boletos, las fotos, el testimonio de una decena de personas, pero al pie del documento estaba su firma. No una copia digital, sino su propia rúbrica, esa misma con el característico rizo en la H que había desarrollado en la universidad. Valentina se reclinó en el respaldo de la silla, sintiendo como la sangre se le iba del rostro. Mateo no solo quería el divorcio. La estaba preparando para una acusación penal, convirtiéndola en un escudo humano, en un chaleco antibalas que recibiría todos los impactos cuando comenzara la investigación. El acuerdo de confidencialidad que había firmado hacía unas horas cobraba un nuevo y siniestro significado. Le quitaba el derecho a defenderse, el derecho a decir que esas firmas eran falsas. Miró el reloj, las 12:30 de la noche. Marcó el número del licenciado Ramiro Quiroga, el abogado con el que trabajaba en los casos de anticrisis y cuya voz delataba años de disputas con fiscales federales. Licenciado Quiroga, disculpe la llamada tan tarde. Valentina. Se oyó un crujido en la línea. Luego, el clic de un interruptor. A juzgar por la hora, no es una consulta. Tengo firmas falsificadas en documentos de un contrato de defensa. Adquisición de equipo de doble uso para el proyecto Granito. Transferencia de 200 millones de pesos a un paraíso fiscal en los Emiratos. Y todo autorizado con mi nombre. La pausa duró unos segundos. Suficiente para que Valentina comprendiera que Quiroga estaba evaluando la magnitud del problema. Esto no es un juicio civil, dijo él finalmente. Esto es fraude a gran escala, desvío de recursos públicos. Posiblemente abuso de poder, si escarban más profundo. Lo sé, pero tengo todo. La correspondencia, los comprobantes de pago, los esquemas de desvío y una coartada para las fechas en que se pusieron las firmas. Entonces escuche con atención. No haga nada. Deje que piensen que está destrozada. Suba todo a un servidor seguro y espere. Mañana me pondré en contacto con usted. Los 2 días siguientes,
Valentina los pasó en un estado de espera concentrada, trabajando con el equipo de Anticrisis México a través de un canal seguro. La analista Elizabeth Pantoja, una mujer con una mente aguda y la costumbre de hablar en frases cortas, ayudaba a verificar las pruebas. Transportes del Norte recibió 120 millones, informaba por videoconferencia, su rostro en la pantalla iluminado por la luz azulada del monitor. El dinero pasó por Panamá y regresó como bonos para los directivos. Un clásico. Y la autorización para el contrato fue firmada por V. Herrera, al igual que otros 37 documentos en los últimos 2 años. Certificados de seguridad industrial, dictámenes ecológicos, actas de inspección de condiciones laborales. Valentina miraba la lista, y cada línea le provocaba un dolor sordo en alguna parte bajo las costillas. Si ocurría un accidente en la planta, si un trabajador resultaba herido, la investigación llegaría a ella, a sus firmas, a su inexistente responsabilidad. «Hay algo más», añadió Pantoja. Una conversación entre su esposo y el director de operaciones, un tal Bikov. En la pantalla apareció una captura. Usa el sello de Valentina. Nadie le presta atención a la firma de la esposa. Es nuestro chaleco antibalas en caso de auditorías. Chaleco antibalas. Eso es lo que había sido todos estos años. Al tercer día después del restaurante, llamaron a la puerta. Doña Alma estaba en el umbral con un traje color crema, hecho a medida en un taller de Milán. Su rostro expresaba ese desprecio particular que reservaba para las conversaciones con el personal de servicio. «Necesitamos hablar», declaró, sin esperar una invitación, y entró en la sala. Valentina tocó discretamente su reloj, activando la grabadora. «He venido a explicarte la situación real». La suegra se sentó en el sofá con el aire de una reina que concede una audiencia. «No intentes impugnar el acuerdo. Mateo tiene jueces en su nómina y abogados que se comen a gente como tú para el desayuno. No voy a impugnar nada, doña Alma. Así me gusta. Porque si se te ocurre», la suegra se inclinó hacia adelante, y en sus ojos brilló algo parecido a la emoción de un cazador. «Ni siquiera te alcanzará para un abogado. Y Mateo, por cierto, tiene una cuenta en Dubái. Suficiente para comprar todo este fraccionamiento 2 veces. Y es completamente invisible para el SAT de aquí. Entiendo. Tú no entiendes nada. Nunca has entendido nada. Por eso te pasaste tantos años en la sombra, revolviendo papeles. Conoce tu lugar, vale. Te sacaron de la nada y a la nada te devolverán». Cuando la puerta se cerró tras su suegra, Valentina envió el archivo de audio a Quiroga con una breve nota. Confesión de ocultación de activos. Artículo 111 bis del Código Fiscal. Por la noche llegó un mensaje de Mateo, largo y furioso, impregnado del miedo que intentaba disfrazar de amenaza. Si ella intentaba renegociar el acuerdo, la demandaría por difamación, se aseguraría de que nunca más trabajara en finanzas. Tenía gente que resolvía esos asuntos. Valentina lo leyó 2 veces y se lo reenvió a Quiroga. Está empezando a ponerse nervioso. Alguien seguro de su victoria no envía amenazas. Al 5.º día, llegó un mensaje de un número desconocido. «Necesitamos hablar. Tengo los archivos que me ordenó borrar». El café en la carretera a Saltillo era de esos lugares a los que acuden los traileros y los viajeros ocasionales. Mesas de plástico, cortinas descoloridas, ventanas empañadas. Sofía Luna estaba sentada en un rincón con unas gafas de sol que no podían ocultar las ojeras que asomaban por los bordes. «Me obligó a pasar 3 noches seguidas borrando archivos del servidor», dijo apenas se sentó Valentina frente a ella. «Me dio acceso de administrador. Me pidió que firmara una declaración diciendo que fuiste tú quien manipuló los documentos». «¿Y firmaste?» «Todavía no». Sofía se quitó las gafas, y sus ojos estaban rojos por la falta de sueño o por las lágrimas. «Tengo 26 años. No pienso ir a la cárcel por un hombre que me utiliza como una herramienta, no como una compañera». Puso una memoria USB sobre la mesa, pequeña, negra y discreta. «Aquí está la correspondencia. Escribe directamente que hay que destruir las pruebas y vincula». Se interrumpió. «Vincula la propuesta de matrimonio a que yo lo haga». Valentina tomó la memoria. «En la guerra, no se comprueba la pureza de las municiones». Esa misma noche, organizó todas las pruebas en una línea de tiempo, trazando un eje horizontal en una gran hoja de papel pegada a la pared de su despacho. El patrón era irrefutable. Cada vez que Mateo desviaba dinero, en las siguientes 48 horas aparecía un documento con su firma falsificada. 15 de enero, transferencia de 30 millones a Panamá. 16 de enero, acta de conformidad. 3 de marzo, un brazalete de 4 millones para Sofía. 4 de marzo, otra falsificación. El plan final de Mateo se hizo evidente. En una semana,
El Consejo votaría la adquisición de Cibertec del Norte, SADCB por 5.000 millones de pesos. Los auditores iniciarían una revisión, encontrarían el fraude, y él presentaría los documentos de divorcio firmados por ella como prueba de que había aceptado la responsabilidad. Tenía 7 días. Marcó el número de su padre al 6º día, sentada en el mismo despacho, rodeada de esquemas y gráficos que contaban la historia de su matrimonio mejor que cualquier palabra. Diga. La voz de Nicolás Herrera Vargas, general de división retirado, no mostró sorpresa, aunque no habían hablado por teléfono en 4 años. Papá, necesito tu ayuda. Habló de forma concisa, al estilo militar, como él mismo le había enseñado. Fraude organizado en un contrato de defensa, desvío de fondos a través de empresas fantasma, firmas falsificadas en documentos. El viernes hay una reunión del Consejo que ratificará las falsificaciones. 120 millones confirmados. Potencialmente 5.000 millones. Pruebas, no sospechas. Datos que aguantarían en un juzgado federal. Tengo una memoria USB de su amante con la correspondencia donde le ordena destruir documentos. Él guardó silencio, luego preguntó, ¿la policía local se va de cacería con él? Sí. Entonces lo sacamos de la ecuación. La Fiscalía General de la República. Todavía tengo gente allí. Haré una llamada. Papá, no ahora, vale. Ahora. Escucha. No te muevas hasta el viernes. Si sospecha algo, destruirá las copias de seguridad, denunciará el robo de la memoria, contratará abogados y alargará estos 5 años. Necesitamos un golpe cuando no pueda huir. Debo fingir que estoy destrozada. Eres hija de un militar. Sabes el valor del camuflaje. Hubo otra pequeña pausa, y luego, por primera vez en 4 años, algo parecido al calor en su voz. Tú construiste toda la estructura financiera de esa empresa. Cree que puede demolerla y enterrarte bajo los escombros sin que te des cuenta. Imbécil. Valentina colgó y miró el esquema que ocupaba toda la pared. El viernes a las 10 de la mañana, cuando el Consejo de Administración se reuniera para votar por el acuerdo que debía sepultarla bajo una pila de documentos falsos, las puertas de la sala de juntas se abrirían para hombres de uniforme, agentes de la Fiscalía General de la República. Y Mateo Garza finalmente descubriría que los chalecos antibalas a veces disparan de vuelta. El viernes llegó con la misma inevitabilidad con la que llega el amanecer después de la noche más larga. Valentina se puso un traje sastre gris perla, el color de la sombra, el color de quien está acostumbrada a pasar desapercibida, sabiendo que hoy se lo pondría por última vez, porque después de hoy ya no tendría que esconderse. El piso 25 del centro de negocios de la Torre KOI la recibió con su ajetreo habitual. Las secretarias llevaban carpetas con los logotipos de la empresa. Alguien hablaba en voz alta por teléfono, discutiendo los detalles del próximo acuerdo. La máquina de café en el vestíbulo zumbaba, sirviendo otro americano para los empleados que aún no sabían que en una hora su mundo se pondría patas arriba. A Valentina no la llevaron a la sala de juntas principal, donde ya se estaban reuniendo los miembros del Consejo de Administración para votar sobre el acuerdo de 5.000 millones de pesos con Cibertec del Norte, sino a una pequeña sala de reuniones al final del pasillo, donde le esperaban Mateo y doña Alma, 2 personas convencidas de su victoria final. La suegra estaba sentada en un rincón con un vestido color sangre coagulada, las manos apoyadas en los brazos del sillón con el aire de un monarca en su trono. Valentina pensó que la elección del atuendo era simbólica. La reina regente, presente en la ejecución, sin sospechar que el hacha pendía sobre su propia cabeza. «Siéntate». Mateo le señaló una silla frente a él, y en su voz sonaba esa condescendencia particular que reservaba para las conversaciones con las personas que consideraba derrotadas. Una última formalidad y podrá ser libre. Le acercó un documento, varias páginas de texto apretado con sellos y firmas de notario. El papel parecía sólido y oficial, como debe ser un documento destinado a enterrar a una persona en vida. ¿Qué es esto? Una renuncia notariada a cualquier reclamación, con la ratificación de decisiones pasadas. Fírmalo y quedarás completamente libre de la empresa, de todas las obligaciones, de todo lo que te vinculaba a Ginza. Borrón y cuenta nueva, vale. Es por tu propio bien. Valentina recorrió el texto con la mirada, y cada línea confirmaba lo que ya sabía, preparándose para este momento. Al firmar esto, aceptaba retroactivamente la responsabilidad de todas las decisiones normativas e inspecciones de los últimos 5 años, incluidos los certificados falsos de seguridad industrial, los documentos del contrato de defensa, y su propia sentencia, que Mateo había preparado con la meticulosidad de un hombre seguro de su impunidad. Es muy detallado. En su voz no había ni una sola emoción. Los abogados hicieron un buen trabajo.
Mateo sonrió con esa sonrisa que ella alguna vez amó, que le parecía encantadora y abierta, y que ahora solo se veía calculadora. Para que no haya malentendidos entre nosotros después. Doña Alma observaba desde su rincón, con los labios pintados torcidos en anticipación a la humillación final de su nuera. Valentina sacó su pluma, la misma de su padre con el cuerpo de plata pulido por años de contacto, y comenzó a firmar, recordando las palabras de su padre sobre cómo con esa pluma se podía firmar una sentencia de muerte o un indulto. En cada página, ponía sus iniciales con una línea vertical apenas perceptible después de la fecha. Un marcador que había utilizado durante años en su trabajo con Anticrisis, que significaba, firma bajo duda, el documento requiere atención especial. Para un no especialista, una raya insignificante. Para un perito calígrafo, una prueba irrefutable de que entendía lo que estaba firmando y había dejado una marca intencionadamente. Mateo le arrebató los documentos apenas terminó la última página, los hojeó, comprobando la presencia de las firmas en cada hoja, y su rostro se expandió en la sonrisa triunfante de un vencedor que ha conseguido todo lo que soñaba. Eso es todo. Sacó una botella de tequila añejo y 2 copas de cristal de un mueble. Le ofreció una a su madre, quien la aceptó con la gracia de una reina. Por el futuro, por la nueva vida. Brindaron, y el tintineo del cristal le sonó a Valentina como una campana fúnebre. Solo que no doblaba por ella, como ellos creían, sino por ellos mismos, por su imperio construido sobre mentiras y el trabajo ajeno. Adiós, arrimada. Doña Alma se volvió hacia ella con una sonrisa en la que no había nada humano, solo triunfo y desprecio. Regresa al lugar de donde viniste, a tu familia sencilla, con tu gente sencilla. Agradezco tu ayuda en los primeros años, añadió Mateo, bebiendo el tequila y saboreándolo con el aire de un hombre al que le pertenece el mundo. Fuiste un buen escalón, fiable y sólido. Pero algunas personas están hechas para el sótano y otras para el penthouse. Nada personal, vale. Así es la vida. Valentina no se movió, no se dirigió a la puerta, no bajó la mirada. Miró al hombre al que le había entregado 18 años de su vida y, por primera vez en muchos meses, permitió que una sonrisa sincera tocara sus labios. No forzada, no educada, sino real. No, Mateo, en su voz no había ni ira ni triunfo. La función apenas comienza. Él no tuvo tiempo de asimilar sus palabras, no tuvo tiempo de borrar la sonrisa triunfante de su rostro, cuando las puertas se abrieron de golpe con un estruendo parecido a un disparo, golpeando las paredes. El primero en entrar fue su padre, con un traje austero color asfalto mojado y una corbata anudada con la precisión militar que conservaba de sus años de servicio, y una mirada que hacía retroceder incluso a los que no eran culpables de nada. Detrás de él, 2 hombres de civil, bajo cuyas chaquetas se adivinaban fundas de pistola, y otro más mayor, con una carpeta de documentos en las manos y la expresión de alguien que ha visto suficientes escenas como esta como para no sentir por los participantes ni lástima ni regocijo. Orden de aprehensión y cateo. El mayor le entregó los documentos a Mateo, por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, previstos en los artículos 386 y 400 bis del Código Penal Federal. El tequila en la mano de Mateo tembló. Unas gotas amarinas cayeron sobre el caro parqué, dejando manchas oscuras. Su rostro, que un segundo antes brillaba de triunfo, adquirió un color ceniciento, y Valentina vio cómo la confianza se escurría de su cara, revelando a un hombre asustado que nunca había creído realmente que tendría que pagar por todo. Esto es un error, logró decir, y su voz se quebró, subiendo a una nota alta. ¿Saben quién soy? Llamen al gobernador, él lo confirmará. El caso está bajo control de la Fiscalía General, lo interrumpió el agente sin rastro de emoción. Sus contactos locales no funcionan aquí. No se moleste. Doña Alma se levantó de un salto, volcando su copa, y la mancha oscura de tequila se extendió por el mantel blanco, empapando la tela cara. No tienen derecho. Somos la familia Garza. Conocemos al fiscal personalmente. Estuvimos con él en una recepción el mes pasado. Llamaré ahora mismo. Inténtelo. Lo procesaremos por obstrucción a la justicia. Uno de los agentes le bloqueó el paso hacia su bolso, que estaba en un sillón cercano. Artículo 286. Le recomiendo que se siente y no empeore su situación. Nicolás Herrera Vargas cruzó la habitación con el paso lento y mesurado de quien no tiene prisa, y se detuvo a 1 metro de Mateo. No dijo nada, solo se quedó allí, y su presencia de alguna manera reducía los muebles caros y a sus arrogantes ocupantes a la insignificancia, convirtiendo la espaciosa sala de reuniones en una celda estrecha. Los documentos los firmó ella. Mateo señaló con el dedo a Valentina, y en su voz asomó la histeria de una bestia acorralada.
Ella era responsable de toda la documentación todos estos años. Sus firmas están en todos los certificados. Que se arreglen con ella. Exijo un abogado. El agente principal se llevó una radio a los labios. Traigan al testigo. La puerta se abrió de nuevo, y en la habitación entró Sofía Luna, pálida, con el bolso apretado contra el pecho como un escudo, sin levantar la vista del suelo, donde las gotas de tequila derramado aún se oscurecían. Sofía, Mateo dio un paso hacia ella, y en su voz brilló una esperanza desesperada e inoportuna. Diles que es un error. Diles que no tengo nada que ver, que todo fue ella. Le entregué a la fiscalía una memoria USB con los correos electrónicos, dijo Sofía, todavía mirando al suelo. Su voz era monótona y ensayada. Donde usted ordenaba destruir pruebas y dar falso testimonio contra su esposa. Donde vinculaba una propuesta de matrimonio a que yo cometiera un delito. Zorra, susurró Mateo, y la palabra se le escapó entre los dientes apretados. Sofía levantó la vista, y en sus ojos no había ni miedo, ni remordimiento, ni el amor que había fingido tan convincentemente todos esos meses. Solo el frío cálculo de una superviviente que ha entendido que el barco se hunde. Estoy haciendo lo que usted me enseñó, Mateo. Cuidar de mí misma. Usted mismo decía que esa es la regla principal del éxito. El general Herrera se acercó más a Mateo, invadiendo su espacio personal, obligándolo a levantar la vista y mirar a los ojos al hombre que durante años había considerado un viejo paranoico. Pensaste que era débil porque te amaba. Su voz era baja, pero cada palabra caía en el silencio de la habitación con el peso de una piedra en el agua. Porque cargó con tu negocio mientras tú jugabas al gran jefe. Usaste el nombre de mi hija como un chaleco antibalas para tus robos, falsificaste sus firmas, te escondiste detrás de su reputación. Pero la armadura se ha quitado. No tienes a dónde huir, a quién llamar, a quién culpar. El agente se puso guantes de látex. El chasquido de la goma sonó en el silencio con especial claridad, como el sonido de un martillo al amartillarse. El teléfono y la computadora. Ahora. Sin movimientos bruscos. Por un segundo, Mateo miró por la ventana el panorama de Monterrey, que se extendía abajo en todo su esplendor otoñal. Valentina comprendió en qué estaba pensando. Arrojar el teléfono por el cristal, destruir al menos una parte de las pruebas, ganar tiempo. Pero entonces sus hombros cayeron, su espalda se encorvó, y en silencio le entregó los aparatos a la gente con el gesto de un hombre al que no le quedan fuerzas para resistir. Cuando se lo llevaban, se giró y miró a Valentina con una mirada larga e incomprensiva, la de un hombre cuyo mundo acaba de derrumbarse y cuyos fragmentos aún están cayendo. Ella sostuvo esa mirada, sin apartar los ojos, y no sintió ni alegría, ni tristeza, ni triunfo, solo una profunda y transparente claridad que llega cuando una mentira de muchos años finalmente se convierte en polvo. En las siguientes 48 horas, el imperio de los Garza se desmoronó con la misma rapidez con la que se había construido, solo que en dirección contraria, y cada hora traía noticias de un nuevo derrumbe. El Consejo de Administración celebró una reunión de emergencia y rescindió por unanimidad el contrato de Mateo por pérdida de confianza, privándolo de su paquete de compensación, bonos y la participación en la empresa que consideraba suya por derecho de nacimiento. Las mismas personas que una semana antes habían levantado sus copas por su salud y elogiado su visión, ahora firmaban los documentos de su despido con la apresurada repugnancia de quienes no quieren estar cerca de la desgracia ajena. Nadie quería estar al lado de un hombre al que la suerte le había dado la espalda. Anticrisis México presentó los resultados de la auditoría. Cada firma falsificada, cada certificado ficticio, cada transacción a cuentas en paraísos fiscales estaba documentada y confirmada con los datos de los servidores incautados. El patrón de fraude que Valentina había trazado en la pared de su despacho ahora estaba ante los investigadores en forma de informe oficial. Quiroga presentó una solicitud urgente ante el juzgado de distrito, y el acuerdo de divorcio inicial fue declarado nulo por vicios en el consentimiento, dolo, mala fe y el uso de su posición para presionar a su cónyuge. Se ordenó un peritaje judicial completo de todos los activos de la familia Garza, incluyendo las cuentas en los Emiratos de las que tan imprudentemente había hablado doña Alma en su afán por aplastar definitivamente a su nuera. La suegra interceptó a Valentina en el pasillo del juzgado al tercer día, con un traje arrugado que hasta hace poco le quedaba impecable, ojeras oscuras bajo los ojos y manos temblorosas, habiendo perdido de golpe toda su majestuosidad y convertida en una anciana asustada. 50 millones, susurró, agarrando a Valentina por la manga con la desesperación de un náufrago. Y un fideicomiso del que la fiscalía no sabe nada, no lo encontrarán, te lo garantizo. 100 millones. Dile al juez que te equivocaste, que firmaste los documentos voluntariamente,
que todo fue un malentendido. Valentina sacó su teléfono y puso la grabación, esa misma donde doña Alma presumía de las cuentas invisibles para el SAT y llamaba a Valentina, arrimada, a la que habían sacado de la nada. Un acercamiento más, dijo con calma, mirando a los ojos a la mujer que la había humillado durante 18 años, y el resto de la grabación irá directo al SAT, incluyendo sus palabras sobre los fideicomisos que la fiscalía no conoce. El rostro de doña Alma adquirió un color ceniciento. Retrocedió sin decir una palabra más y desapareció al final del pasillo con pasos pequeños e inseguros, los de una persona cuyo mundo acababa de derrumbarse y que aún no entendía cómo seguir viviendo. En la audiencia judicial se reveló otra traición, la última de una larga serie. 3 semanas antes de la fiesta en el restaurante, Mateo había obtenido una línea de crédito sobre la residencia de Las Calzadas por 40 millones de pesos. Transfirió el dinero a su cuenta personal y le dejó la deuda a su esposa. El último regalo del hombre que había jurado amarla en la salud y en la enfermedad. La jueza, una mujer mayor de ojos atentos que había visto muchas historias similares a lo largo de los años, calificó esto como una conducta de mala fe, rayana en el fraude, y embargó los activos personales de Mateo como compensación, obligándolo a pagar el 100% de los costos legales de Valentina. Valentina estaba sentada en la sala con la espalda recta, escuchando cómo leían la sentencia. Y cada palabra de la jueza era una confirmación de que no estaba loca, no era paranoica, no era una vieja ardida, como Mateo y su madre habían intentado hacerla ver. Los hechos estaban de su lado. Siempre lo habían estado. Simplemente, antes nadie había querido escucharlos. En el pasillo, después de la audiencia, se encontró con Mateo, a quien llevaban bajo custodia. 2 agentes de uniforme a los lados, esposas en las muñecas, la mirada fija en el suelo. Se detuvo al verla, y los guardias le permitieron ese segundo, quizás por alguna curiosidad profesional. Me destruiste, susurró él, y el cansancio de las noches en vela en una celda hizo que su voz sonara ajena y rota. Construí un imperio, te di todo, una casa, estatus, una posición en la sociedad, y tú me delataste. Valentina miró al hombre al que le había entregado 18 años de su única vida, agotado, con la mirada apagada, con un traje arrugado que hasta hace poco le quedaba impecable. No, Mateo, en su voz no había ni ira ni triunfo. Yo no te destruí. Simplemente dejé de protegerte. El resto lo hiciste tú solo, con tus propias manos, con tus decisiones, con tu codicia. Se lo llevaron, y ella lo siguió con la mirada por la espalda hasta que desapareció al doblar el pasillo. Luego salió a las escalinatas del juzgado, donde la lluvia acababa de cesar, y el aire era fresco y transparente, olía a asfalto mojado y a algo más, quizás al comienzo de una nueva vida que le esperaba construir. Nicolás Herrera esperaba a la salida, no con su traje, sino con una simple chamarra oscura. Y sin esa vestimenta oficial, se parecía más a un padre que a un general, más a una persona que a una función. Miró a su hija mientras bajaba los escalones. La espalda recta, la barbilla en alto, los ojos secos. Y en su mirada había algo que ella no había visto desde su infancia, desde aquellos tiempos en que él le enseñaba a andar en bicicleta y la atrapaba cuando se caía. Te mantuviste con dignidad, dijo él. Eso es lo más difícil, mantenerse digno cuando todo se derrumba. Le puso una mano en el hombro y la apretó una vez, con fuerza, en silencio. No hubo abrazos de película ni lágrimas de reconciliación. Eran los Herrera. No montaban escenas emocionales en público ni pronunciaban palabras que pudieran expresarse de otra manera. Pero fue el reconocimiento que ella había esperado toda su vida. Su padre veía en su hija a una igual, veía a una persona que había resistido. Valentina bajó los últimos escalones, sintiendo como el sol se abría paso entre las nubes sobre Monterrey, inundando la ciudad con esa luz otoñal especial que solo aparece después de la lluvia. Durante demasiado tiempo se había hecho pequeña para que Mateo pudiera parecer grande. Había silenciado su voz para que la de él resonara en las salas de juntas. Había ocultado su intelecto para que él no se sintiera amenazado, para que pudiera seguir creyendo en su propia genialidad. Pero ahora ya no necesitaba encogerse, no necesitaba esconderse, no necesitaba fingir ser una sombra. El mundo resultó ser lo suficientemente grande para ella, y siempre lo había sido, solo que había permitido durante demasiado tiempo que otros la convencieran de lo contrario.